Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre radiación de ondas electromagnéticas. Cuando tenemos una distribución de carga y de corriente variable en el tiempo, en general esta tiene un campo electromagnético asociado, cuyas componentes eléctrica y magnética están dados por las expresiones 1 y 2 respectivamente. Claramente se puede ver la dependencia con las fuentes y lo que debemos notar es que del campo medido en un instante de tiempo cualquiera depende no del valor presente de las fuentes, sino que dichas fuentes son evaluadas en un tiempo denominado tiempo retardado, lo cual está asociado con el hecho de la velocidad de propagación finita de las ondas electromagnéticas. Esto ya lo hemos discutido claramente. El aspecto que debemos tener ahorita en cuenta son las dependencias que se tienen de dichas contribuciones de campo. Por ejemplo, a partir de estas expresiones vemos que se tienen dependencia de la forma 1 sobre r al cuadrado, es decir, eh, eh, con la distancia radial, o sea, conforme nos alejamos muchísimo de la fuente, ¿sí? Términos de la forma 1 sobre r, y al igual para este caso. Entonces, básicamente nos interesan los términos que varían o decaen como 1 sobre r, tanto el campo eléctrico como el campo magnético, porque estos son los términos asociados con la componente de radiación, ¿sí? O los campos de radiación del campo electromagnético. Pero ¿qué es radiación? Es decir, ¿cómo se define la radiación? Primero que todo, tengamos en cuenta que cuando las cargas eléctricas se aceleran, sus campos pueden transportar energía irreversiblemente hasta el infinito. Entonces, cuando hablemos de radiación, precisamente nos vamos a referir a esta componente energética que puede viajar o desprenderse de la fuente y viajar hasta el infinito. Entonces, para definirlo, vamos a considerar una superficie esférica de radio R y claramente la energía electromagnética siendo emitida por la fuente va a fluir y va a atravesar dicha superficie. Para calcular la potencia que fluye a través de la superficie S en un instante específico, pues lo calculamos a partir del vector de Poynting. Recuerden que el vector de Poynting es como un vector de densidad de potencia, es decir, de potencia por unidad de área. Y claramente al calcular el producto punto estamos calculando el flujo del vector de Poynting a través de esa superficie, lo cual nos da potencia, claramente. Y en el vacío, ese vector de Poynting se define como 1 sobre mu sub 0 por el producto cruz entre E y B, como ya lo hemos analizado también. Entonces, como estamos hablando de la energía que fluye hacia el infinito, pues nos interesa saber cómo se comporta esta cantidad en el infinito. Porque si existe energía en el infinito, nosotros debemos ser capaces de detectar potencia que fluye a través de esta superficie. O sea, debe existir un valor finito. Entonces, ¿bajo qué condiciones, considerando una superficie infinita, vamos a detectar una potencia? Es decir, ¿cuándo esto va a ser diferente de cero? Entonces, tengamos en cuenta que esta superficie que está acá es una superficie que crece directamente proporcional al cuadrado del radio, el área de la superficie, ¿sí? 4πr al cuadrado. Entonces, si nosotros queremos que esto sea finito, como este crece como proporcional a r al cuadrado, este s debería de crecer con la distancia no más rápido que 1 sobre r al cuadrado. Porque si tenemos la dependencia de 1 sobre r al cuadrado, entonces los r cuadrados se simplifican y nos da finito. Pero si cae más rápido que 1 sobre r al cuadrado, entonces simplemente esto va a ser 0. Como este vector de Poynting es el producto cruz de estos dos vectores, bueno, con esta constante, entonces si el vector de Poynting va a crecer como r al cuadrado, como 1 sobre r al cuadrado, perdón, entonces los campos deben de crecer como 1 sobre r.
Esa es la razón por la cual se ha hecho tanto énfasis en la dependencia de 1 sobre R de esos campos. Entonces, la componente del campo que tiene este decaimiento, conforme R tiende a infinito, es lo que se conoce como campo de radiación. De tal manera que si nosotros tomamos el límite de esto, aquí es diferencial de área, perdón, entonces, en lugar de escribir el campo total E cruz B como se escribió acá, ¿sí? Solamente es necesario considerar los campos de radiación, porque los otros claramente van a caer mucho más rápido que estos y no van a tener una contribución finita al- a la potencia que fluye a través de esta superficie. ¿Ok? Ok, entonces, pero es en este tipo de sistemas de suprema utilidad determinar no solo la potencia total que fluye a través de una superficie como esta, sino la potencia que fluye a través de una sección diferencial, de un área diferencial. ¿Por qué? Porque tal cual como se ilustra en esta animación, en esta simulación, la potencia no está fluyendo de manera isótropa, ¿sí? En el espacio, es decir, o más bien, la potencia no se está emitiendo de manera isótropa en el espacio. Entonces, por eso nos interesa conocer eh, lo que se conoce como la potencia radiada por unidad de ángulo sólido. Y básicamente se calcula a partir del flujo del vector de Poynting a través de un elemento diferencial de área normal. Y este de omega es el ángulo sólido, que subtiende este elemento diferencial de área. Esto que tenemos acá es de suprema utilidad para obtener los diagramas de radiación. Para cualquier sistema, para cualquier antena, que usted quiera obtener el patrón o el diagrama de radiación, es esto lo que debe calcular. Los que hicieron esta simulación, bueno, no estoy seguro si realizaron la simulación propiamente dicha de los campos o tomaron expresiones analíticas para graficar. Pero cuando se utilizan las expresiones analíticas, es necesario saber cómo se comporta la distribución de radiación. Entonces, es lo que vamos a discutir. Entonces, para aterrizar un poco los conceptos, vamos a considerar el caso de la radiación de un dipolo eléctrico. Este caso ya fue analizado en el video anterior, pero nosotros calculamos los campos retardados asociados a este dipolo puntual. En este hay diferentes contribuciones, pero como ya se ha mencionado, solo nos interesa la componente que decae como 1 sobre R. Entonces de aquí identificamos el campo eléctrico y el campo magnético de radiación. Esto que está acá es lo único que nos corresponde o lo único que nos interesa en este caso. Entonces es claro que para hacer este cálculo nosotros necesitamos saber quién es nuestro momento dipolar eléctrico. Y vamos a considerar el caso más simple. Es decir, vamos a considerar un momento dipolar cuya magnitud varía armónicamente en el tiempo y tiene dirección constante a lo largo del eje Z. Entonces, cuando se tiene esta expresión, pues fácilmente se pueden hacer los cálculos para obtener, perdón, todas estas cantidades que se muestran aquí, la segunda derivada, y evaluar. Y bueno, el cálculo es totalmente un procedimiento algebraico. Y finalmente expresamos este z que aparece acá en términos de una base, en términos de coordenadas esféricas para obtener la expresión número 11. Entonces vemos que efectivamente el campo eléctrico tiene una dependencia angular, varía armónicamente, tiene dirección teta, ¿sí? O menos teta, esto es oscilante realmente, y decae como 1 sobre R. Del mismo modo se puede calcular el campo magnético, sustituyendo simplemente la expresión para el momento dipolar y se obtiene esto. Aquí en este punto ya prácticamente tenemos el problema resuelto, porque tenemos cómo se comportan los campos en el límite cuando R tiende a infinito, es decir, en puntos muy alejados de la fuente.
Entonces vamos a calcular el vector de Poynting, pero asociado al campo de radiación. Lo calculamos normal, como ya lo hemos calculado, ¿sí? Y obtenemos esta expresión que está acá. Si se da cuenta, aquí aparece un factor, aquí no aparece simplemente 1 sobre 16, sino como 1 sobre 32, por la razón que estamos promediando en el tiempo el vector de Poynting. Y el promedio en el tiempo, la función coseno al cuadrado de omega t más una constante cualquiera, es igual a un medio. ¿Ok? Entonces tenemos esta expresión que está acá. Ahora, queremos obtener el diagrama de radiación. Entonces, hacemos básicamente lo mismo. Es decir, tenemos eh, este lo podemos reemplazar en la número 6, que es esta. ¿Sí? Tenemos el vector de Poynting. Vemos que simplemente se multiplica por r al cuadrado. Es decir, aquí en el vector de Poynting promedio hay una dependencia de 1 sobre r al cuadrado. Aquí en la distribución angular, aquí me disculpan, perdón. Aquí no va dividido sobre r al cuadrado. Que nos queda simplemente por seno al cuadrado de teta. Esto no va acá, que les pido disculpas. Bueno, entonces aquí tenemos la distribución angular y claramente uno se puede dar cuenta que para teta igual a pi medios, siendo teta este ángulo, aquí está bien especificado, entonces tiene la máxima emisión, que es el plano ecuatorial, ¿correcto? Y por el contrario, en teta igual a 0 o pi, en esta dirección, prácticamente la emisión es nula, ¿correcto? Ahí está. Si se desea calcular la potencia radiada total, pues debemos integrar sobre todos los ángulos. Se integra sobre todos los ángulos y tenemos que esa potencia radiada depende de la frecuencia claramente, como una potencia de omega a la 4. ¿Listo? Y bueno, claramente el momento dipolar eléctrico. Bueno, muy bien. Con esto finalizamos la parte correspondiente a la radiación de un dipolo eléctrico. En el siguiente video continuaremos nuestro estudio sobre sistemas radiantes.